Bienvenidos al segundo programa de nuestra clase. Te invitamos a que participes enviando tus opiniones, comentarios y denuncias a las direcciones que aparecen en pantalla. En esta segunda emisión te vamos a estar contando la realidad de miles de docentes y estudiantes terciarios que trabajan en forma precarizada y con la cuarentena decretada se quedaron sin la posibilidad de tomar horas o cargos y así percibir un salario que con o sin cuarentena tarda siempre meses en llegar. El Gobierno Nacional propuso el pago de 10.000 pesos con contraprestación de servicios que no alcanza para cubrir las necesidades individuales y mucho menos de una familia. Frente a esta situación, los gremios no dicen ni hacen nada, o peor aún, pactaron con el gobierno y las patronales un descuento de los salarios. Nosotros demostramos cómo los estudiantes y los trabajadores empiezan a organizarse. Según datos del Ministerio de Educación Nacional, en el 2019 hubo 96.000 estudiantes que quisieron completar sus estudios bajo la modalidad de planes fines. Todos ellos hoy no pueden hacerlo porque el gobierno decidió no comenzar las clases bajo esta modalidad, lo que significa que también hay miles de docentes sin poder trabajar y sin cobrar. Valeria y David te van a estar contando la realidad de docentes y estudiantes de fines que trabajan y estudian en forma totalmente precarizada antes de la pandemia y en peores condiciones ahora. Y Tamara de Rosario nos cuenta cómo empiezan a organizarse docentes y suplentes en esa provincia. Soy Valeria, docente de fines, y como miles de docentes que trabajamos en esta modalidad, actualmente me encuentro sin horas. Yo vivo con mi mamá, que es jubilada, 2 hijos estudiantes, uno en secundaria, otro en terciario, que acaba de perder el trabajo producto de la crisis económica por la pandemia y a pesar del DNU presidencial. Yo me anoté en el programa Piedas
donde el gobierno nos ofrece un salario equivalente a 8 módulos semanales, donde todos sabemos que es insuficiente, que un docente debe trabajar como mínimo el triple para poder subsistir. Por otro lado, no tenemos idea y nos preocupa muchísimo la situación por la que puedan llegar a estar atravesando nuestros alumnos del plan, ya que mayormente son mujeres y jóvenes precarizados que se inscriben en el plan para poder mejorar su situación laboral. Y otro gran problema es la falta de conectividad y de recursos tecnológicos para poder realizar nuestras clases virtuales. En ese contexto nos encontramos en una situación de incertidumbre total. Mi nombre es Tamara, soy docente reemplazante, una de las miles de docentes que en este momento estamos sin trabajo, sin ningún ingreso, porque no están saliendo reemplazos. Por este motivo nos empezamos a organizar cientos de compañeros que estamos funcionando en asambleas virtuales y decidimos todos juntos presentar una nota al Ministerio de Trabajo y de Educación para obtener una respuesta. Nosotros estamos exigiendo un salario de emergencia, pero estamos dispuestos a realizar las tareas que hagan falta. Sabemos que los docentes titulares están sobrecargados de tareas y estamos dispuestos a reconvertir nuestra tarea y nuestro trabajo en función de lo que haga falta por este salario. No tuvimos ninguna respuesta del gobernador Omar Perotti ni del ministerio, por lo cual decidimos hacer una movilización con una delegación de compañeros a la puerta del ministerio para hacer este reclamo visible. Hemos pensado para las próximas semanas continuar con esta lucha. Vamos a hacer un barbijazo y también vamos a juntar alimentos en distintas escuelas para poder empezar también a crear lazos de solidaridad con las familias de nuestros alumnos, que sabemos que también la están pasando mal, que están sufriendo despidos, que están sufriendo rebajas salariales, suspensiones, y nos parece muy importante que todos juntos nos organicemos para hacerle frente a esta crisis. El programa Pibes que acaba de lanzar el ministro Trota y el gobernador Kicillof es totalmente insuficiente. Además naturaliza la precarización laboral de los docentes de fines, de los auxiliares, como si fuera posible vivir con 10.000 pesos, como si fuera posible pagar el alquiler, mantener a tus hijos. Ahora en este preciso momento los docentes del programa estamos sin obra social, con todo lo que eso implica en medio de una pandemia, estamos sin representación gremial, ya que el SUTEBA dirigido por Baradel se niega a levantar nuestros reclamos y a tomar medidas concretas para empezar a luchar contra la precarización laboral en el programa. Pero esta situación no es de ahora, viene de los primeros años del kirchnerismo, se profundizó con el gobierno de Vidal y ahora, a pesar del recambio electoral, nuestra situación sigue empeorando. Los docentes del programa solamente cobramos entre 500 y 2.000 pesos este mes, nada más. Toda una demostración de que los trabajadores precarizados siempre somos los más golpeados, los más vulnerables y los que nos quieren hacer pagar los costos de una crisis que nosotros no generamos. Entrevistamos a Claudia Añasco San Martín, que es secretaria de Género y Diversidad de SUTEBA Ensenada. Ella nos cuenta cómo la cuarentena afecta centralmente a las mujeres, que somos mayoría en el sector, pero también cómo afecta a los estudiantes y a sus familias. Hola Claudia, te queríamos preguntar en primer lugar cómo afecta esta situación de cuarentena a las mujeres y en particular al sector educativo. Desde que comenzó el aislamiento social notamos que hay un incremento enorme desde el punto de vista de las tareas domésticas que las mujeres habitualmente hacemos en el hogar y son tareas no reconocidas socialmente, invisibilizadas, y por otro lado una sobreexigencia laboral porque desde que se cerraron las escuelas y los niños y adolescentes no están yendo, nos exigen desde el Ministerio de Educación mantener la continuidad pedagógica en forma virtual, lo cual en realidad presenta muchos inconvenientes porque hay muchísimos de nuestros estudiantes que no tienen posibilidad de acceder a una red Wi-Fi, y si consideramos que el 40% de la población del conurbano bonaerense es pobre, seguramente no solo no estén garantizadas las posibilidades de mantener una continuidad pedagógica como se hace en el salón de clases, sino que además se ven agravadas la situación desde el punto de vista alimenticio porque los comedores han cerrado, se mantiene la entrega de bolsa de alimentos, que nosotros en su momento denunciamos que era completamente insuficiente el monto, pero además de pésima calidad nutricional, y que el gobierno solo duplicó la partida presupuestaria para el plan alimenticio en cuarentena cada 15 días, y nosotros notamos que cada vez que se reparten van más familias, ya no solo las que en general
reciben algún paliativo o subsidio del gobierno, sino familias de trabajadores en blanco, informales o precarizados, que han perdido su trabajo o que han sido víctimas de rebaja salarial o de suspensiones, y entonces acceden o se acercan a la escuela para aprovechar ese paliativo miserable que ofrece el gobierno. Entonces, y en ese marco, SUTEBA, con Roberto Baradel, que es el dirigente principal del gremio más importante de la provincia de Buenos Aires, que hay que decir que somos mayoría mujeres, el 70% de esta profesión somos mujeres, 50% sostén de hogar, se ha dedicado todo este tiempo a avalar las políticas del gobierno desde el punto de vista de la crisis sanitaria, pero también desde el punto de vista del impacto socioeconómico que ha tenido en el sector docente, con un sector muy precarizado que no puede acceder a tomar suplencias o se le han vencido sus contratos de fines, que ya era trabajo precario. Y por otro lado, también la situación en la que están muchísimos docentes que, además de no saber si dentro de 2 o 3 meses vamos a seguir cobrando el salario, si no van a empezar a haber ataques al sector estatal, nos vemos en la situación de que no hacen nada por el sector. Claudia, ¿cómo es la situación con respecto a la violencia contra las mujeres y la cantidad de femicidios que hay en la cuarentena? Desde que comenzó el confinamiento, se denunciaron el mismo día más de 5.000 llamados a la línea 144 por violencia machista. Y eso se ha ido incrementando en estos días de aislamiento, y ya muchas organizaciones de mujeres e incluso desde el Observatorio de Mujeres Trabajadoras y Géneros, que impulsan investigadores, sociólogos y estudiantes de la Facultad de Humanidades de la UNLP, también se ha denunciado que no solo aumentaron la violencia machista, sino que además aumentaron enormemente los femicidios. Hasta hace pocos días teníamos una estadística de 26 femicidios, pero hace pocos días se denunciaron más femicidios. Es decir que la violencia hacia las mujeres en situación de pandemia no han cambiado, sino que se han agravado enormemente. Y la política que tuvo el gobierno provincial, Axel Kicillof, fue anunciar que iba a destinar 1 millón de pesos en calidad de subsidio en una situación excepcional de cuarentena, y no solo que no es insuficiente, es absolutamente miserable. Con ese presupuesto no se resuelve nada con respecto a la violencia. Las mujeres no pueden resolver el problema de trabajo, no pueden resolver el problema de vivienda, y además no sabemos cuánto tiempo va a durar ese subsidio, que el gobierno dijo que es para mujeres en situación de violencia, víctimas de femicidio, familiares y también víctimas de travesticidios. Lo que habría que pensar es qué posibilidades hay de que los propios trabajadores tomen en sus manos, junto con las organizaciones de mujeres, exigir que se hagan viviendas, exigir que se pongan impuestos a las grandes fortunas para que efectivamente se puedan hacer viviendas. Por ejemplo, hay un montón de viviendas ociosas en la provincia de Buenos Aires. Hay enormes negocios inmobiliarios con respecto a la vivienda. Efectivamente, lo que faltan son decisiones políticas. El gobierno prefiere destinar 1 millón de pesos, miserable, que no alcanza para nada, antes de resolver el problema de la violencia de género. Muchísimas gracias, Claudia. Estuvimos conversando con la Secretaría de Género y Diversidad de SUTEBA Ensenada. Claudia, ahora vamos a ver un video que nos hace llegar Verónica Olegui. Ella es preceptora de la Técnica 5 de La Plata y denuncia una grave situación de acoso laboral. Hace 10 años que trabajo en esa escuela como preceptora. Estoy embarazada, realicé mi tarea sin licencias hasta el 16 de marzo, que fue cuando comenzó la cuarentena para los grupos de riesgo. Y nos empezaron a mandar tarea virtualmente. Se empezó a desvirtuar un poco el horario, bastante el horario de trabajo, porque empezaron a llegar demandas de tareas en cualquier horario y cualquier día, feriado, de noche, sábado. Empezó a haber una demanda y una exigencia que escapaba a nuestras tareas cotidianas. Es una escuela con una matrícula bastante alta, con chicas y chicos que
la verdad es que no la están pasando bien, muchas veces hacinados, en casas donde comparten pieza entre muchos, bueno, es la realidad de la mayoría de nuestras alumnas y alumnos. Además, no todos tienen acceso a internet o cargan el celular, o una compu, una netbook, no solo ellos, sino que los docentes y las docentes tampoco. Entonces la propuesta era tal vez no exigirles tanto tareas, sino más que nada saber cómo estaban, saber si necesitaban algo. Bueno, en un momento nos pidieron unas planillas de Excel con las direcciones de mail de las familias. Muchos de nuestros alumnos y alumnas dejaron de contestar porque seguramente se quedaron sin crédito en sus celulares. A mí se me dificultó, entregué las planillas tarde y sin algunos de los mails. Pude conseguir algunos mails. El día 18 de abril me llegó un acta por mail que, ante la no entrega a tiempo de estas planillas, implicaba una sanción, implicaba bajar la calificación docente, que la entrega el envío de ese mail hacía esa acta una comunicación fehaciente y que tenía 3 días para contestar. Esa acta tenía fecha del 16 de abril y a mí el mail me llegó el 18. No cumplen con la legalidad de ser una comunicación fehaciente, si lo es una nota escrita que te llegue a tu domicilio. Las docentes y docentes tenemos 10 días para, en todo caso, el recurso de responder a un acta o firmar en disconformidad o firmar en conformidad, pero son 10 días, no son 3 días hábiles. Yo quise visibilizar, digamos, esto que estaba pasando porque me enteré que pasaba con muchas y muchos docentes esta exigencia y esta demanda de fuera de nuestro horario de trabajo y esta sobreexigencia, y además la amenaza de sanción si no cumplíamos en tiempo y forma con esto. Sin tener en cuenta las condiciones en las que estamos, además de nuestros pibes, nosotros y nosotras, les docentes, tal vez sin tener acceso a internet, la mayoría con las netbooks bloqueadas y además en condiciones de licencia y en un contexto que me parece que hay que priorizar cómo estamos nosotros. Así que, bueno, eso es lo que pasó con la Escuela Técnica 5 y con este director que de manera autoritaria y amenazante realiza actas, bueno, gente que está de licencia. Los estudiantes terciarios intentan continuar con sus estudios a pesar de los problemas de conectividad, con despidos y suspensiones en sus laburos, lo cual aumenta la deserción. Conversamos con estudiantes de distintos institutos y escuelas de arte de la zona que nos cuentan cómo se están organizando. Vamos a hablar con Nicolás Moreira, que es vicepresidente del Centro de Estudiantes del Instituto 9 de La Plata, y con Joana Travaglini, que es miembro del Centro de Estudiantes de la Escuela de Arte de Berisso y de la agrupación Contraimagen. Joana, contanos, bueno, cómo se vienen organizando en la escuela. Bueno, primero hola a todos, gracias por la invitación. Bueno, desde la Escuela de Arte, digamos, lo primero que hicimos como centro de estudiantes fue impulsar un relevamiento para saber en qué condiciones están el conjunto de la comunidad educativa, además de los alumnos, los docentes y los auxiliares. Pero no solo por una cuestión, digamos, de la continuidad pedagógica, porque nosotros entendemos que la pandemia no es igual para todos. Entonces, muchos compañeros que somos estudiantes terciarios tenemos trabajos precarios, entonces, digamos, se nos está complicando bastante cuestiones estructurales, digamos, como el acceso a la alimentación, el acceso a los elementos de limpieza, y hablar del acceso a internet y los teléfonos viejos, etcétera, digamos, esas cuestiones. Entonces lanzamos ese relevamiento que hay que seguir, digamos, expandiéndolo para toda la comunidad, pero además impulsamos un espacio de coordinación donde también participan docentes y auxiliares,
porque entendemos que la forma, digamos, para poder enfrentar estas políticas de ajuste es uniéndonos todo uniéndonos con todos los otros laburantes que somos los que llevamos adelante la educación pública y las peleas por la educación pública y de calidad. En este espacio de coordinación, además de las cuestiones para que todos los compañeros tengan acceso para la cuestión pedagógica y que no haya deserción, acordamos sacar una declaración pública donde le exijamos al Estado y al gobierno provincial y nacional una serie de becas de 30.000 pesos para todo aquel que lo necesite, pero además porque entendemos que la escuela se tiene que abrir, porque si hay compañeros que necesitan bolsones, que son insuficientes y son de mala calidad, pero que igualmente los necesitamos, entonces queremos que la escuela esté a disposición de eso, porque entendemos que la escuela, digamos, no es una isla, así que también, digamos, a ponernos a disposición de eso. Y una campaña pública denunciando, artística, denunciando todo la situación en la que estamos. Bien, muy buenas iniciativas. Nico, ustedes en el Instituto 9, ¿cómo la vienen pensando? Sí, nosotros en el Instituto 9 y en toda la ciudad de La Plata venimos impulsando muy buena la iniciativa de la Escuela de Arte. Venimos pensando también impulsar cuerpos de delegados, impulsar asambleas abiertas entre estudiantes y docentes. También tomamos la iniciativa de relevamiento para mostrar cuál es esta realidad efectivamente. Y el problema es que muchas veces en varios institutos nos hemos encontrado con que la conducción kirchnerista nos pone miles de trabas para llevar adelante estas iniciativas. Entonces nosotros la impulsamos a pesar incluso muchas veces de estos propios centros de estudiantes. Y la idea central, sobre todo, es hacer visible lo que está pasando por abajo. Digamos, el otro día un estudiante mandaba a un grupo que no podía participar de las clases VIP, refiriéndose a las clases virtuales. Entonces, todo el discurso que tiene el gobierno de normalidad, de continuidad pedagógica, como si no ocurriera nada, en realidad por abajo se expresa otra cosa, donde los pibes y las pibas se quedan sin laburo, tienen rebajas en los salarios, son suspendidos, y eso golpea de lleno sobre todo en los estudiantes terciarios que se anotan para recibirse lo más rápido posible y poder salir de sus trabajos basura. Entonces nosotros no nos queremos quedar de brazos cruzados y estamos impulsando todo esto en los institutos para poder hacerle frente efectivamente y poder digamos, plantear algo distinto a lo que plantea el kirchnerismo. Bueno, estamos en contacto y seremos parte de una campaña a nivel regional que denuncie toda esta situación que estamos viviendo en una educación precarizada que tiene todas estas, expresiones. Les dejo un abrazo. En los barrios, las organizaciones pelean por sostener los bachilleratos populares. Hablamos con sus protagonistas. Somos docentes, educadores, instructores de oficio, referentes y tutores sociolaborales que trabajamos desde hace años construyendo proyectos educativos y que desde el año 2013 al 2019 acreditamos las trayectorias educativas a través del Plan Fines y Secundaria con Oficio. Estamos iniciando el mes de mayo y aún no recibimos noticias oficiales respecto a nuestros trabajos y a la continuidad del programa. Todas las medidas que se han ido tomando desde el Estado, provincial y nacional para paliar la situación de la educación de adultos apuntan al Plan Fines y dejan por fuera al programa provincial Secundario con Oficio, ya que no contemplan los puestos de trabajos de instructores, tutores sociolaborales, entre otros, y ni tampoco se asegura la continuidad pedagógica de los oficios de los estudiantes. Lo que nos hace pensar lo siguiente. No hay voluntad política para la continuidad del programa Secundaria con Oficios y existe un desconocimiento total sobre el funcionamiento de dicho programa, ya que en su mayoría se lleva a cabo en barrios populares históricamente relegados, en donde el acceso a la tecnología es muy difícil. No se contempla el trabajo de organización y planificación que el colectivo docente viene realizando desde febrero, el trabajo de acompañamiento y contención que se viene llevando a cabo con el colectivo de estudiantes, ni el trabajo de asesoramiento respecto a la actual situación de pandemia. Creemos que dar de baja el programa Secundaria con Oficios, más allá de la irresponsabilidad que el Estado está demostrando con su total ignorancia ante nuestros pedidos y reclamos, significa el achicamiento del financiamiento provincial hacia educación
y el despido injustificado de cientos de docentes. Los bachilleratos populares, con nuestra organización y trabajo en territorio, ofrecemos respuesta a una problemática que atañe directamente al Ministerio de Educación. Y somos quienes acercamos a los sectores más postergados una posibilidad de llevar a cabo el ejercicio real del acceso al derecho de la educación. Nosotros y nosotras educadoras lo que queremos es seguir trabajando en las condiciones que venimos sosteniendo hasta ahora, con los y las compañeras con las cuales transitamos todos estos años, y para eso es sí o sí necesario tener respuestas urgentes de todas las autoridades que atañen, tanto de provincia como de nación, a educación, para tener la seguridad de que nuestros puestos de trabajo y los trayectos pedagógicos de los y las compañeras se van a sostener. Hola, soy Rocío del Bachillerato Popular Bartolina Sisa, donde trabajamos con educación para adultos con dos modalidades, con el FINES y con la secundaria con oficios. Esto es para que los estudiantes puedan acreditar su trayectoria educativa y también para que los profes podamos cobrar un sueldo por el trabajo que hacemos. Los profes no solo damos clases, sino que también asistimos a asambleas para nosotros y también otras con los estudiantes. Hacemos actividades para poder arreglar las aulas donde damos clases y también hacemos recorridos por los barrios para invitar a la comunidad a que sea parte de nuestro proyecto educativo. Estas modalidades que implementa el Estado desconocen una parte muy importante del trabajo educativo, precarizando aún más lo que el trabajo docente ya implica actualmente. Pero como no renunciamos a una práctica educativa desde la educación popular y el cambio social, es que decidimos organizarnos en colectivas para apoyarnos en este trabajo y en el reclamo y la lucha al Estado por las condiciones para esa educación que queremos construir. Sin embargo, sumado a que no hemos recibido noticia alguna sobre el inicio del calendario y que los docentes no están percibiendo ningún ingreso ni saben si van a poder inscribirse para percibirlo, en estos momentos nos están obligando a anotar a todos los estudiantes en un sistema virtual, sin una respuesta acerca de qué sucederá con sus trayectorias educativas. Sabemos que la intención es que un grupo pequeño finalice sus estudios y solo con aquellos docentes inscriptos en el programa de incorporación para docentes, programa al que la mayoría de nosotros no ha podido acceder. Vemos con mucha preocupación este ajuste en la educación de adultos, con aulas virtuales seguramente superpobladas y sin recursos, aumentando todavía más nuestra precarización, sin contar los docentes y estudiantes que quedan afuera de todo esto. Le reclamamos entonces al Estado, en particular a Silvia Vilta, la directora de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, que nos dé una respuesta que atienda nuestros reclamos para poder garantizar una verdadera continuidad pedagógica y no esta ficción que proponen. Llegamos al final del programa. Como vimos, con la emergencia sanitaria por el coronavirus se profundizaron las condiciones de precariedad en la que vivimos y trabajamos docentes, auxiliares, estudiantes terciarios. En las familias, en las casas, cuesta llegar a fin de mes, hay despidos, hay suspensiones y por las propias condiciones del confinamiento aumentaron los casos de violencia hacia la mujer y la recarga de tareas domésticas en el ámbito del hogar. Pero nuestros problemas, los de la clase que hace funcionar al mundo, son totalmente ajenos a la vida de los poderosos, las patronales y el gobierno. Por eso, el ejemplo de miles de trabajadores que se organizan para defender la salud y el trabajo es algo que tenemos que extender en cada lugar de trabajo y estudio. Mándanos tu testimonio, denuncias y opiniones para que podamos difundirlas a estas direcciones. Queremos inundar las redes con la voz de los de abajo, algo que nadie te va a mostrar.